Pues buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos una mañana muy intensa para hablar de algo que todos hemos vivido en nuestras carnes, por lo menos en el sentido informativo, afortunadamente no en el otro, que es el ébola. La mañana está repartida en tres partes, digamos. Una primera parte, que es la que me toca a mí ahora moderar, es una exposición o gente que va a opinar de cómo se trató el ébola informativamente y probablemente también en otros aspectos desde fuera de la profesión. Luego habrá la parte esta que nos encanta a los periodistas del autoflagelo y de nos vamos a machacar y a decir lo malos que somos y todo eso, que lo van a hacer compañeros de la profesión que estuvieron en primera línea. Y luego, obviamente, no hay sesión con periodistas que no se pueda abrir a preguntas, con lo cual espero que la parte gorda y grande, interesante y potente sea luego la siguiente parte. Como tenemos el tiempo muy tasado, les voy a pedir a los cuatro ponentes, que al final van a ser casi tres, porque dos han juntado sus presentaciones, que no se excedan de los 10 minutos cada uno, 15 como muchísimo, y porque me pilláis a estas horas de la mañana y con esta voz estupenda. Y yo creo que vamos a empezar directamente, porque si no, lo único que hacemos es perder tiempo. Entonces, esta primera parte, que oficialmente, según el programa, se llama Gestión de la comunicación de la crisis del ébola, tenemos a cuatro ponentes con perfiles muy diversos. Tenemos a la academia, es decir, a Enrique Jurado, que es doctor en periodismo de la Complutense y es periodista y es miembro fundador de ANIS. A Marta Jurado, que es periodista también y que va a hablar de las claves y que tiene mucha experiencia en temas de ONGs. Y a mi izquierda, bueno, pues a Pepe Martínez Olmos, que yo creo que todos lo conocemos, que es portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, y a José María Alonso, que es diputado del PP por Cantabria y que está en la Comisión de Sanidad también, ¿no? Exactamente. Pues yo creo que empezamos con vosotros, ¿vale? Al menos estoy contento por tres razones de estar aquí. La primera, por ser invitado, o que somos invitados de la asociación, y recuerdo que hace ya un porrón de tiempo pues ayudamos a que se fundara esta asociación y que afortunadamente ahora creciera. Y ya veo que está fuerte. Una segunda razón es, me gustaría recordar, pasar por el corazón y recordar a una persona que también fue de los fundadores de la asociación, que es Adolfo Berzosa, que falleció, como sabéis muchos de vosotros, el año pasado. Y la tercera razón para estar contento, y ya nos metemos en el tema del ébola, es por estar con Marta y poder también un poco compartir tanto la visión desde el periodismo sanitario, sí, desde un ámbito quizá académico, pero también desde el trabajo a pie de obra a través de una ONG, que es la Fundación Vicente Ferrer, en el tema de comunicación y en el hemisferio sur, que yo creo que el hemisferio sur está siempre en crisis. Hay crisis crónicas, no las que hay en Occidente, que son puntuales. Vamos con el tema. Efectivamente, toda la mañana vamos a hablar desde diferentes enfoques sobre el tema del ébola, y lo que pretendemos un poco en la presentación es ¿qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es analizar sucintamente tanto cómo los medios de comunicación han abordado el tema de la crisis de ébola, como el comportamiento correcto e incorrecto, con idea constructiva de ver las cosas mejorables, de los diferentes portavoces en esta crisis. Algunas conclusiones. La sanidad solo adquiere notoriedad informativa cuando las noticias poseen un carácter de crisis, suceso o alarma social. Segunda característica. La alarma social en materia sanitaria se activa como consecuencia de una falta de información de las fuentes institucionales o por un error de los portavoces. Tercero, las noticias sanitarias aparecen y desaparecen, es lo que yo llamo el fenómeno Guadiana, que a Marta le encanta este término, ¿verdad?, de las portadas de los diarios porque el interés de los medios es intermitente. ¿Estamos hablando del ébola? No. Esto es las consecuencias o las principales conclusiones de la tesis que yo realicé
ya de hace unos años y que analizaba las diferentes crisis sanitarias desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el lejano síndrome tóxico, vacas locas, los diferentes fenómenos de crisis, de meningitis, etc. Estas son conclusiones que no son del ébola, son las características generales del comportamiento tanto de portavoces como en medios de comunicación cuando hay crisis sanitarias. Particularmente, solamente remarco, la alarma social se acrecienta cuando hay un error por parte de portavoces o las noticias aparecen y desaparecen. Eso lo vamos a ver. La presentación va a ser algo provocadora porque nos sorprende, y esto Marta luego lo desarrollará, que un mes después de la propia aparición, el 6 de octubre, del primer caso y de la célebre rueda de prensa de la ministra, un mes después, las portadas de los principales diarios, la noticia principal de la salida de Teresa Romero no era el tema del ébola cuando había estado durante un montón de tiempo. Ahí lo dejo porque sé que es polémico esto, pero luego lo vemos. Todos los manuales de crisis hablan de 7 u 8 recetas. Voy a ir muy deprisa contando más o menos las ideas de cómo un portavoz, en este caso sanitario, debe comportarse y lo que ha ocurrido en realidad durante ese mes del 6 de octubre del 2014 al 6 de noviembre de 2014. La primera idea es que tiene que haber un portavoz único, cualificado y creíble. En este caso, lo siento y no quiero echar leña al fuego. La respuesta es Ana Mato, ministra de Sanidad. Lo dejo ahí. Segunda cosa, con toda la información disponible. En este caso, como en muchas crisis, y sobre todo de tipo sanitario, es imposible tener todo en la mano. Tercera cuestión, y en un tema de enfermedad que hay muchos detalles, muchos aspectos importantes que no controlamos y que la propia Organización Mundial de la Salud no sabe. Tercero, hay que ir marcando los tiempos. Bueno, pues lo que ha ocurrido aquí es que los tiempos los ha marcado el paciente y la urgencia de los medios. Cuarto, se necesitan en estos casos mensajes únicos, simples y sencillos. Lo que ocurrió es un descontrol político, aunque en algunos aspectos el mensaje técnico fue correcto. Habría que hablar, pero bueno. Quinta cuestión, intentar reducir la alarma social, procurar reducir los bulos, que es imposible en estos momentos de redes sociales. Pero la idea es que lo que ha ocurrido aquí ha habido una dispersión de portavoces. Vamos a verlo luego un poquito más adelante. Sexta, eficacia organizativa, la importancia de los protocolos. Aquí yo creo que el tema del uniforme, donde se cambiaban las enfermeras, el personal sanitario, el tema de la ambulancia, bueno, madre mía, tremendo. Luego diremos que en otros países han pasado cosas parecidas. Séptimo, creación de un gabinete de crisis. Lo voy a dejar ahí porque es que esto es crucial. Solamente voy a poner el caso, más adelante hablaremos de lo que ha pasado también en una situación de crisis con el tema del avión de los Alpes, para ver cómo se puede hacer bien y cómo se ha hecho mal. Y el octavo tema es la sanidad como suceso. Eso luego lo abordaremos más adelante, ¿vale? Estos son pinceladas, vamos a desarrollar. Disponer de toda la información posible, pues ya lo hemos dicho, es muy difícil. Cuando aparece una enfermedad, o por lo menos aparece una enfermedad en Occidente, porque ya sabemos que esto llevaba tiempo, que en África ya existía la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud había puesto el foco, etcétera, pero bueno, Occidente siempre llega tarde. Esto es imposible controlar toda la información, pero sí que, por ejemplo, lo que comentábamos del accidente de los Alpes, el fiscal, con la información que disponía, probablemente con muchos detalles que no los tenía, ha sabido dar un mensaje de credibilidad. En este caso no ocurrió lo mismo. Generar un discurso veraz y creíble. Vuelvo a decir que no es momento de echar leña al fuego. Pero yo creo que la rueda de prensa del 6, no sé si es el 6 o el 5 de octubre, es
o sea, cualquier conferencia que quiera abordar el tema de la comunicación sanitaria, con poner el vídeo, este vídeo de la rueda de prensa, es el ejemplo de lo que no se debe hacer. La foto está, yo ya sé que es manipulador lo que voy a decir. Esta foto, que si te metes en Google es de las primeras que aparece, es demoledora. Esta idea de dispersión, de divergencia que se muestra en la propia rueda de prensa, esto es demoledor a la hora de tratar de calmar a la población. Lo que conllevó esto, con perdón, generó más alarma social. Las imágenes son muy importantes. Marcar los tiempos informativos. A ver, volvemos a lo mismo. Yo no quiero cargar mucho las tintas, pero 5 días en una crisis es mucho tiempo. Vuelvo al caso de los Alpes y del avión siniestrado. El gobierno español tardó 0 minutos en crear un gabinete de crisis. En este caso, tardó 5 días, del lunes al Consejo de Ministros del viernes. Eso es un mundo. Crear un mensaje único y sencillo. Aquí, si repasamos esta portada de Diario Online, tenemos 1000 fuentes. Un médico que dice que el que trató a la enferma, el traje me quedaba corto. Otro que dice que ha fallado la supervisión directa en el periodo de máximo riesgo. El Consejo de Sanidad, bueno, ya mejor no hablar. Las cámaras no registraron el momento de infección. Al perro había que dispersión de mensajes. Justamente lo que los manuales dicen que hay que evitar. Intentar reducir la alarma social. Bueno, creo que ya fue el tercer día el asunto apareció el tema de si la causa no comprobada, no confirmada, de que el contagio podía haberse producido al tocarse la cara con los guantes, ya generó esa alarma social. Aquí pongo un ejemplo importante. No sé si os acordáis, no todos somos de Madrid, pero probablemente recordemos el caso del Windsor, del edificio Windsor, el incendio del edificio Windsor. En mi opinión, ese fue un ejemplo claro de lo que se debe hacer por parte, en este caso, de una consultora. El director de comunicación se llama Gregorio Panadero, y debo decirlo porque me parece que lo hizo muy bien, porque tuvo un mensaje único, sistemático, avalado, que fue tal. Y mira que lo tuvo complicado, porque empezó el tema del bulo de si había un fantasma, no sé si os acordáis, ¿vale? Es decir, es verdad, es muy fácil a toro pasado que te viene aquí una persona a decirte, oye, mira qué mal se hizo a toro pasado, pero es que vemos que se pueden hacer las cosas bien y mal, y tenemos ejemplos de cosas que se han hecho muy bien. Windsor, el tema de la alarma, el caso del fiscal francés en el tema de los Alpes, etcétera. La importancia de los protocolos. Bueno, no voy a insistir mucho aquí. Aquí no nos vamos a flagelar. También en Estados Unidos fallaron los protocolos, ¿vale? Estamos hablando de la dificultad de controlar algo que es nuevo y que se mueve alrededor de la enfermedad y de la muerte. Construir un mensaje creíble, coordinado y a tiempo. Bueno, aquí yo, en mi opinión, hasta que la vicepresidenta del Gobierno no tomó las riendas del asunto, no hubo un mensaje ni creíble, ni coordinado, ni a tiempo. Marta, adelante. Y una vez... ¿se me oye bien? Sí, mira, a ver. Está on, pero no se me oye. Si no, toma. Bueno, ¿Se lo oye? Sí. voy Sí se oye, sí. a viva voz, ¿no? Pues una vez No, sí se te oye. Una vez analizado las principales recomendaciones que aparecen en los manuales en casos de crisis, en este caso la crisis del ébola, queríamos lanzar una especie de reflexión sobre cómo ha sido el tratamiento informativo de esta noticia. Y como decía Enrique, nos sorprendía que un mes después hemos pasado de la alarma al silencio. Recordamos que el día 5 de noviembre, exactamente un mes después de que Teresa Romero ingresase en el hospital, la noticia sigue apareciendo en los medios, pero, por ejemplo, en los medios impresos generalistas queda relegado a un segundo lugar.
Aparece en portada, por supuesto, pero no tiene tanta cobertura como al inicio de la crisis, que había casi campamentos de periodistas a las afueras del hospital. También nos ha llevado a pensar un poco por qué ha pasado este efecto de que hay una sobrecobertura de la información y luego desaparece. Creo que los medios tenemos gran parte de culpa, solemos hacer esta falta de continuidad, pero que la alarma social desapareció no en el momento en el que Teresa Romero sale del hospital, sino en el momento en el que todas las personas que habían estado en contacto con ella estuvieron aisladas durante un tiempo. Cuando se comprueba que ya no es contagioso y pueden salir al exterior, digamos que la opinión pública, los medios de comunicación dejan de estar preocupados porque esto sea de efecto contagio, ¿no? La gente en general se relaja. Y bueno, la declaración de Teresa Romero a la salida del hospital también fue bastante discreta, no nos vamos a meter tampoco en cómo fue ella como portavoz, porque no es experta, pero se limitó a decir en una declaración bastante medida: no sé lo que falló, ni siquiera sé si algo falló, no guardo rencor. Y bueno, pues nosotros creemos que muchas veces la información sanitaria ocurre que se trata como un suceso, solo ocupa un lugar prioritario en las portadas cuando surge una crisis, una alarma, como en este caso, y nos recuerda que también en otras regiones del mundo, como pueden ser África, también suelen estar en un segundo plano en la agenda informativa, pero que cuando surge un conflicto armado, una crisis sanitaria como es el ébola, pues ocupan gran lugar en nuestros telediarios, en nuestra prensa escrita, y queríamos decir pues eso, que nos parecía que el ébola contiene todos los ingredientes para ser una crisis olvidada, porque su origen es en África, en este caso occidental, y es una noticia sanitaria. Muchas veces también tratada por esta inmediatez de surge la noticia, hay que cubrirlo, hay que dar toda la información, pero se carece de la información, entonces se trata de una manera rápida y a veces falta de contexto. Bueno, también eso, creo que los periodistas nos autoflagelamos mucho y pensamos cómo se podría haber hecho mejor, pero sin duda las noticias sobre África suelen estar faltas de contexto. Y un ejemplo de ello es que hoy en día, pasados meses de la crisis del ébola, ¿sabemos cuántos casos hay actualmente? Bueno, pues seguramente vosotros sí, porque sois periodistas del sector. La Organización Mundial de la Salud saca cada semana un informe periódico. ¿Lo está sacando diario? Sí, lo está sacando diario, pero hace un recuento a nivel mundial. Y, por ejemplo, en la primera semana de abril están confirmados más de 25.500 casos. La mayoría siguen siendo en África. Recordamos que en Guinea, donde se originó la crisis, ya en 2013, aunque a Occidente, digamos, no llegó hasta mediados de 2014, en esta última semana de abril ha habido 21 casos y en Sierra Leona hasta 9 casos confirmados. Y bueno, yo creo que más o menos hemos cumplido el tiempo, pero nos gustaría despedir un poco esta presentación y se nos ocurrían varias maneras de concluir, ¿no? Una era pues precisamente eso, resaltando África y cuál es la cara del ébola que desde España, desde Occidente, no se quiere ver, y a lo mejor sería la de un enfermo de ébola con las marcas en la piel. También la más fácil, que también hemos ido comentando a lo largo de la presentación, sería sacar una de las muchas perlas del consejero de Sanidad, ¿no? Que desde el punto de vista de comunicación seguro que hoy da mucho que hablar, pero bueno, finalmente hemos querido dar también una visión un poco constructiva para cerrar, y es esta imagen de Teresa Romero saliendo del hospital con todo el equipo técnico que la ha estado atendiendo durante su internamiento, y que también refleja cómo, lo que comentábamos antes, ella está en contacto con sus compañeros, con lo cual también transmite una sensación de tranquilidad. Ya el ébola en España no es contagioso, por lo menos a partir de este caso. Sí, efectivamente es el 2 de noviembre cuando yo creo que informativamente esta foto es la que, digamos, entre comillas, da por cerrado la crisis que dura un mes. Aquí nos gustaría resaltar dos cosas. La primera es que estas fotos
van en la buena línea. Y como queremos terminar en sentido positivo y ser constructivos, en la buena línea, ¿por qué digo en la buena línea? Porque en este tipo de episodios de crisis sanitarias, y hay casos, y ahora vamos a hablar uno concreto, se tiene la tentación de estigmatizar a los pacientes, a los enfermos. Estas dos fotos reflejan justamente lo contrario. Ébola no se contagia por el contacto entre las personas, sino flujos, etc. Esta imagen, en nuestra opinión, es muy importante. ¿Por qué ponemos esto de no da, sí da? Porque ha habido otras enfermedades que sí han estado sistemáticamente estigmatizadas. El caso más claro es el tema del SIDA. Durante mucho tiempo, el periodo del 82 al 85, sin duda, incluso podríamos llegar hasta el 91, cuando Magic Johnson declara que es seropositivo, el enfermo del SIDA ha estado estigmatizado. Por tanto, ahora la versión positiva es, y constructiva, es decir, oye, en este caso, al menos estas fotos van por la línea correcta. No estigmatizar a los pacientes que ya tienen suficiente problema. Y muchas gracias. Bueno. Me imagino que se os habrá quedado el cuerpo como a mí. Yo he empezado a apuntar cosas y he dejado de apuntar porque tenía tantas ganas de interrumpirles y de decirles cosas que... Pero bueno, seguimos ahora. Vamos a ver la parte más política del asunto y tenemos a Pepe Martínez Olmos y a José María Alonso, que les pido por favor que se ciñan al tiempo. ¿Empiezo yo? Bien, pues muchas gracias. Buenos días. Yo quería deciros que estoy encantado de poder estar aquí de nuevo con vosotros y con vosotras. Y me parece que con la exposición que ha habido hace un momento quedan muchas cosas encima de la mesa para el debate. Mi punto de vista, bueno, muchos de aquí me conocéis y sabéis que lo que voy a decir en este momento es cierto. Me dedico a la política, eso añade una dificultad para el crédito de lo que uno dice, soy consciente de eso, pero soy técnico, soy, entre comillas, experto en esta materia y tengo la experiencia de haber estado en la gestión de la crisis de la gripe A, al frente del asunto y viviendo de cerca situaciones parecidas a las que tuvo que vivir el Ministerio con el tema del ébola y otras muchas crisis de salud pública. Por lo tanto, por supuesto que con errores, pero me avala una experiencia técnica, ¿no? Y lo que voy a hacer es una reflexión técnica, aunque soy el portavoz del Partido Socialista. Pero no voy a hacer una mirada desde la perspectiva política, porque creo que no añade nada. Por ser del PSOE no se hacen bien las cosas, por ser del PP no se hacen mal las cosas, ni viceversa. Se hacen bien o mal, y además es opinable muchas veces lo que se hace, con lo cual, si es opinable, pues el rigor científico de las afirmaciones no es precisamente lo que uno pretende aquí. Pero sí me parece evidente que de las crisis de salud pública deberíamos de aprender cómo se abordan en todos los ámbitos. Hay una carencia importante en nuestro país de hacer evaluación de las intervenciones. De hecho, el libro que yo presenté es una prueba de que hay una carencia de que institucionalmente no se hace una evaluación de las intervenciones. Es una manera personal de contar una experiencia, contando también con la aportación de mucha gente. Lo eché de menos en su momento cuando teníamos responsabilidad, lo echo de menos ahora también cuando no la tenemos y si le pedimos al Gobierno, no por hacer oposición en el sentido negativo, sino que es bueno saber qué hemos hecho para saber qué hemos hecho bien y qué se puede corregir. Ahora estamos en un aspecto concreto que es el tema de la comunicación. Fijaros, a mí si algo me preocupó de cuando tuve que abordar el aspecto de la comunicación en la crisis de la gripe A, fueron dos cosas que fueron parecidas a las que me hubiesen preocupado si hubiese sido yo el secretario general de Ana Mato. Una ministra que no sabe del tema desde el punto de vista técnico, ni tiene por qué saber, eso no es una crítica, eso es una constatación. En mi caso, llegó Trinidad Jiménez como 2 o 3 semanas antes al Ministerio, ella venía de otro ámbito y además estaba recién llegada, lo cual añade una incertidumbre a la gestión de la comunicación y dos, el hecho de que hay poca información sobre lo que está sucediendo en el conjunto del fenómeno. Puedes saber mucho de lo que está sucediendo sobre esa enfermedad en tu país, pero puedes saber poco de lo que está sucediendo sobre esa enfermedad fuera de tu país y además eso conlleva que intervienen otros gobiernos u otras instituciones. Con lo cual eso también le da incertidumbre
Y, de hecho, tanto en el ébola como en el caso de la gripe A, focos informativos surgen en muchos sitios, geográficamente, políticamente o institucionalmente, y también los tienes que gestionar. Por lo tanto, en esa situación me importaba mucho que la ministra supiera lo que tenía que decir y, sobre todo, supiera lo que no tenía que decir, y me hubiese importado lo mismo en el caso de Ana Mato, porque yo creo que es fundamental cuando se tiene la responsabilidad, me da igual que se llame ministra de Sanidad, vicepresidenta del Gobierno o presidente del Gobierno, la responsabilidad de dar la cara ante los ciudadanos, ante un fenómeno que preocupa y que tiene toda esta incertidumbre, me da igual quién sea quien lo haga, pero tiene que hacerlo con crédito. Y muchas veces, lo pudimos demostrar, yo creo que, por ejemplo, fue el acierto de Trinidad Jiménez, el crédito se mantiene cuando se reconoce que hasta aquí sé y a partir de aquí habla este que es el que sabe. Por lo tanto, en mi opinión, no es tanto que haya un solo portavoz, sino que el portavoz o los portavoces tengan crédito, sabiendo cada uno lo que tiene que hacer. En un momento determinado hay situaciones donde un ministro o ministra no tiene por qué aparecer mucho y en otros en los que puede aparecer mucho, hacerlo bien o hacerlo mal. Pero lo importante es que la información sea creíble, la información sea transparente. Y estamos hablando de fenómenos en crisis de salud pública donde la información va variando a medida que se van conociendo más cosas y, por lo tanto, hay que estar disponibles para poder ir informando de manera paulatina de todo lo que sucede. No es un caso y punto. Es un caso, otros que pueden venir, otros que están pasando en otros sitios, información que uno no tiene, nuevos conocimientos que se pueden tener. Por lo tanto, la transparencia en ese sentido era fundamental. Yo no se me ocurría mejor manera que plantear mi punto de vista de cómo no se deberían de hacer las cosas, también cuando la gripe A, pero sobre todo en este caso de ébola, que creo que desgraciadamente fue un ejemplo de mala gestión de comunicación, que comentar algunas frases que periodistas que intervinisteis en la gestión de la pandemia desde vuestro trabajo como informadores, pusisteis en este libro, que creo que expresa bien qué es lo que sí funciona, y en este caso creo que en este sentido funcionó, cuando se habla de comunicación en situaciones de crisis. Por ejemplo, alguien de los periodistas que escribieron este libro decían: el acierto de Sanidad fue dar información diaria sobre casos sospechosos y confirmados, sobre la situación epidemiológica de la enfermedad. Aunque la avalancha informativa pueda crear confusión en el ciudadano o incluso temor, si siente que se le cuenta la verdad, el miedo disminuye. Esto no lo digo yo. Pero esto es una constatación de algo que pasó allí y que formaba parte de un planteamiento técnico, lo digo con mayúsculas, que planteé yo como secretario general a la ministra, que en aquel momento lo aceptó como válido, que es: toda la información que suceda tiene que estar disponible para la ciudadanía. ¿A través de quién? Pues, en este caso, un vehículo fundamental son los medios de comunicación. Otra afirmación en este sentido, de otra persona que escribe, otra periodista que escribe en este libro, dice: más allá de las decisiones técnicas como el acierto en las condiciones de compra de las vacunas, que es discutible, evidentemente, destaco una buena gestión de la crisis a nivel informativo, la plena disponibilidad, la transparencia y el esfuerzo por dar un mensaje único, evitando las contradicciones. Esto lo que expresa es algo que desgraciadamente creo que no sucedió en el caso del ébola. Y es: la ministra puede salir, puede acertar o no. Evidentemente, como no acierte, mal asunto. Pero puede salir. Incluso acertando la información, vosotros necesitáis más información, porque a veces os llega pues noticias nuevas, dudas o filtraciones que queréis contrastar. Luego, hace falta la disponibilidad de quien sea. De quien sea tiene que estar autorizado por la autoridad sanitaria. Unas veces era yo le dedicaba muchas horas a contestaros al teléfono móvil donde me llamabais directamente. Por lo tanto, la disponibilidad y luego la transparencia. Y a veces era disponibilidad mía o disponibilidad de expertos, que podían ser referentes técnicos avalados por el Ministerio. Es decir, nosotros muchas veces decíamos: oiga, el catedrático tal puede hablar perfectamente, nos parece bien, o tenéis 3 catedráticos, hablad con quien queráis. Eso me parece que también es un elemento a tener en cuenta. O una última afirmación, en este caso de Emilio. La tercera lección, él ha hablado de una serie de lecciones, dice: fue que la comunicación institucional debe ser clara y unívoca. Si hubiera habido voces discrepantes, es decir, no la hubo, comunidades autónomas frente al Ministerio, por ejemplo, la situación se habría vuelto inmanejable. Bueno, estas son algunas de las, yo creo que enseñanzas que pudimos tener en un caso real. ¿Por qué no es así cuando cambia el Gobierno? No porque sea del Partido Popular. Yo creo que porque no se siguen unos criterios que son algo así como lo que comentaban en la intervención anterior, una especie de protocolos que se deben de seguir. Y a mí me parece que esto es importante. Por lo tanto, una última reflexión sería: si evaluamos lo que hacemos
Claro, en política pasa una cosa, que cuesta trabajo asumir la evaluación pública porque, lógicamente, tus adversarios se aprovechan de las debilidades. Digamos que es una mala costumbre que tenemos. Pero si nosotros institucionalizáramos una evaluación de intervenciones relevantes en temas que preocupan a la sociedad, como pueden ser las crisis de salud pública, en algún lugar, puede ser el Congreso de los Diputados, donde sea, donde se tenga que dar cuenta, aunque sea posteriori, fijaros, si lo hiciéramos después de que pasa la legislatura, probablemente sacaríamos lecciones aprendidas y podríamos, de alguna manera, aprovechar los elementos que funcionan bien. Y como aquí hay aspectos que son técnicamente válidos, los que estáis aportando vosotros como expertos de comunicación o los que aportamos los que somos expertos en salud pública, donde la comunicación para la salud pública forma parte técnicamente de hacer bien las cosas en salud pública, pues probablemente las cosas no irían mejor. Yo siempre le he dicho a mis alumnos en el máster de salud pública que es tan importante saber hacer una tasa de ataque, es decir, cuántas personas pueden verse afectadas por una enfermedad partido por las personas que podrían estar expuestas a la misma, eso es fundamental. Podría ser tan importante eso como saber comunicar. Y saber comunicar a veces saber lo que no tienes que decir. No se trata solo de saber hablar bien, sino saber cuál es tu límite. Eso la ministra Trinidad Jiménez lo supo hacer y desgraciadamente creo que Ana Mato no lo supo hacer. Y bueno, el porqué pues es especulativo. Aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. Rápidamente, José María. Me quedo la tarjeta amarilla. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a ANIS por invitarme a esta mesa tan interesante, con un tema muy interesante como es la comunicación en la crisis del ébola. Me gustaría comenzar diciendo que la crisis, lo que es la gestión de todo el tratamiento de la crisis del ébola, pues ha sido un éxito y fue una gestión satisfactoria desde el punto de vista que se consiguió el objetivo primordial, que era salvar la vida de la auxiliar de enfermería Teresa Romero y que la enfermedad no se extendiera o no se contagiase a la población. O sea que desde ese punto de vista pues fue un éxito. Se cumplieron todos los protocolos, todas las recomendaciones de la OMS y de otras organizaciones internacionales de salud pública. Y de hecho, pues organismos europeos así lo han manifestado y han copiado los protocolos. Los protocolos que hay que decir que no es una herramienta fija, sino son protocolos que se van adaptando a las nuevas evidencias médicas y científicas que fueron variando a lo largo de los días, porque no hay que olvidar que era un caso, era el primer contagio por el virus del ébola, no solo en España, sino en Europa, y era algo nuevo y por eso, pues desde el primer momento, desde el día 6 que se dio a conocer el contagio de la auxiliar de enfermería, pues la información que se podía dar pues no era muy amplia, ¿no? Y como decía, pues toda lo que es la adaptación de los protocolos a las evidencias médicas pues han sido avalados por las organizaciones e instituciones europeas y, de hecho, se han copiado, ¿no? Y eso gracias al Sistema Nacional de Salud, que, como todos sabéis, es uno de los mejores del mundo, y a los grandes profesionales sanitarios que tenemos en España, especializados en salud pública, al Instituto Carlos III, y una vez más, pues como en otros campos de la sanidad, pues han demostrado que estamos a la cabeza de la sanidad de toda España. En lo referente o sea, eso por un lado lo que es la gestión técnica y la gestión sanitaria. En el aspecto de la comunicación, pues también hay que reconocer que esta mezcla de una alarma sanitaria o un aspecto de sanitario, como es un virus que se conoce poco, en el contexto de revolución que suponen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, concretamente las redes sociales, pues es la primera vez que se produce una alarma sanitaria pues con este nuevo actor en el escenario como son las redes sociales, lo que supuso
una mezcla de información veraz mezclada con opiniones, con bulos, con desinformación, que eso genera pues mucha desconfianza y mucha inseguridad en la población. Y la prueba está, como aquí se ha dicho, lo que llamáis el efecto Guadiana, que buscando lo que son las informaciones con la palabra ébola en el mes de octubre del 2014, cuando el día 6 de octubre es cuando se da a conocer el contagio de la auxiliar de enfermería, encontramos 24.600 noticias con la palabra ébola, lo que es en medios, en todo tipo de medios, blogs, redes sociales, y sin embargo, al mes, el 6 de noviembre, cuando se da de alta a la auxiliar de enfermería y la noticia de que se cura, o sea, el número de noticias baja a 4.800. O sea, eso es indicativo de cómo cuando salta la noticia, pues aparte de que crea una inseguridad en la población, como hay un interés en, como digo yo, en ese contexto político que tampoco podemos olvidar, que es una confrontación política por la crisis, por las medidas, por las reformas, acompañado de que ya pues la ministra de Sanidad, por ciertos o por la mayoría de los grupos políticos más ciertos sectores de comunicación, se había pedido la dimisión por otros motivos de la ministra de Sanidad, pues eso también hace que sea una cascada de movimientos y noticias, informaciones, que desde el minuto 1, desde el día 6, el interés de algunos es buscar el culpable y que el culpable sea la ministra de Sanidad y que dimita. O sea, hay un interés por parte de grupos políticos y de medios que sea así. Entonces, eso pues hace que se agrave más la situación. Se crea aquí se ha dicho por parte de profesionales de la comunicación, que no soy yo, que lo que son los protocolos o lo que son las bases de un gabinete de crisis es crear un gabinete de crisis, pues que 5 días pues que fue tarde. Pues yo no digo que no sea así, y de hecho pues a lo mejor se debería haber hecho antes, ¿no? Uno de los motivos por los que se forma el gabinete de crisis es cuando se ve que el asunto afecta a varios ministerios, que no solo al Ministerio de Sanidad, sino que afecta al Ministerio de Exteriores, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Defensa, y ante esa... entonces, por eso es donde interviene la vicepresidenta del Gobierno, Soraya de Santa María, como coordinadora que es del Gobierno, ¿no? Y por eso yo creo que ha sido un antes y un después el hecho de todas estas informaciones, sumando también los programas televisivos de gran audiencia que son programas de ocio en donde se llevaba a gente no especializada a contar pues historias que lo que hacían era crear más confusión, y todo eso pues ha hecho un pupurrí y un contexto en donde hubo esa desinformación. Y ya para terminar, por concluir, yo creo que hay dos cosas: que se cumplió el objetivo de salvar la vida al auxiliar de enfermería, que no se contagiase a la población, y creo que se ha aprendido, y es una nueva experiencia, de cómo la Administración tiene que estar más activa y más implicada en las redes sociales y utilizando todo lo que es la información digital en las páginas web para contrarrestar toda esa información, todos esos bulos en las redes sociales, que a veces es por ignorancia y a veces también por mala fe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. He visto caras de que queríais intervenir, pues no, os fastidiáis. Ahora, tenéis que aguantar a la parte de los compañeros, que son los que van a contar que van a participar en la siguiente parte. Lo vas a coordinar tú, ¿no, Irene? Pues nada, pues de todas formas, bueno, os vais a quedar seguro, porque luego a las 12 menos cuarto
tendremos 1 hora de debate, con lo cual nos dará tiempo de fusilarles a preguntas y de meternos con ellos. Muchas gracias.